Realmente usaremos la gráfica de la función racional básica, f de x es igual a 1 dividido por x, que se representa aquí en gris, para representar gráficamente g de x es igual a 1 dividido por la cantidad x más 1 menos 2. Para una revisión rápida, veamos una animación. Tenemos la gráfica de f de x igual a 1 dividido por x, y ahora veamos cómo el valor de SID afecta la gráfica de g de x. Observe cómo cuando c es positivo, donde tenemos la cantidad x más una constante en el denominador, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y cuando c es negativo, tenemos x menos una cantidad en el denominador, el gráfico se desplaza a la derecha. Entonces, si c es negativo, la gráfica se desplaza a la derecha c unidades. Y si c es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Ahora, veamos cómo d afecta la gráfica. Cuando d es positivo, el gráfico se desplaza hacia arriba de unidades. Y cuando d es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo de unidades. Podemos resumir estos dos tipos de traducciones diciendo que si c es negativa, la gráfica se desplaza a la derecha c unidades. Y podemos escribir g de x en la forma de f de la cantidad x menos c. Si c es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades, y podemos escribir g de x en la forma de f de la cantidad x más c. Y si d es menor que 0 o negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Entonces podemos escribir g de x en la forma de f de x menos d. Y si d es positivo, el gráfico se desplaza hacia arriba de unidades, y podemos escribir g de x en forma de f de x más d. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo porque tenemos x más 1 en el denominador y un menos 2 en el extremo. Podemos decir que g de x es igual a f de. En lugar de x en el denominador, tenemos x más 1, por lo que sería f de la cantidad x más 1, y debido al menos 2 en el extremo, tendríamos menos 2. Entonces esto nos dice que c es igual a 1 positivo y d es igual a 2 negativos. Entonces, dado que c es igual a 1 y d es igual a 2 negativos, podemos decir que g de x es f de x. Desplazada. Nuevamente porque c es 1 o porque tenemos x más 1 en el denominador, la gráfica se desplaza a la izquierda una unidad. Y debido a que d es igual a 2 negativos o porque tenemos menos 2 al final, también se desplazó hacia abajo 2 unidades. 2 units. Entonces, ahora lo que podemos hacer para graficar g de x es desplazar estos 6 puntos clave de la función racional básica f de x es igual a 1 dividido por x izquierda una unidad y hacia abajo 2 unidades. Entonces, comenzando con este punto aquí, iremos a la izquierda 1, abajo 2. Este punto, dejó 1, abajo 2, y este punto, dejó 1, abajo 2. Y ahora para estos puntos, izquierda 1, abajo 2, izquierda 1, abajo 2 y izquierda 1, abajo 2. Y también cambiemos las asíntotas horizontales y verticales. Comenzando con la asíntota vertical, podemos desplazarla hacia la izquierda una unidad, lo que la llevaría hasta aquí. Observe cómo si lo desplazamos hacia abajo 2 unidades, no va a cambiar la línea. Ahora para la asíntota horizontal, la desplazaremos 2 unidades hacia abajo. Observe que si lo desplaza hacia la izquierda una unidad, no cambia la línea horizontal. Y ahora tenemos suficiente información para hacer una buena gráfica de g de x. Pasa por estos 3 puntos y se acerca a las asíntotas. Y pasa por estos 3 puntos y se acerca a las asíntotas. Espero que hayas encontrado esto útil.